San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, vamos a tener la palabra de Dios leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Digo entonces, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. Jesús les respondió, diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. De que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sigue bendiciendo cada vida, cada persona en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a predicar la verdad en esta mañana. La palabra de Dios te hace libre de la esclavitud del pecado. La palabra de Dios es la respuesta de todo lo que hay en el universo. En medio de la palabra de Dios, el universo, dice la Biblia Escritura, fue trazado sin una versión. Tu palabra pues que hizo toda la cosa. La palabra de Dios fue la que se encargó de hacer todo lo que hay en el universo. Los planetas, como la luna, las estrellas, como la planta de la tierra, como la bestia del campo o de la selva, todo fue hecho, creado por la palabra de Dios. El único ser que Dios no hizo por la misma palabra fue al ser humano, sino que hizo del polvo de la tierra un muñeco. Registra la escritura. El valor que el hombre tiene, el hombre no lo sabe valorar. El privilegio que el hombre tiene, el hombre no lo sabe valorar. El hombre se cuidara más las muñecas ante los ojos de Dios, rectamente. Con las manos Dios formó al hombre, no lo hizo como hizo la bestia del campo, como lo hizo los animales, sino que tomó ese barro y formó el polvo de la tierra, allí el hueso del Edén, y allí al formarlo sopló aliento de vida por su nariz. El hombre vino a ser un alma viviente, un ser humano, y ahí no va a entender nuevamente lo que es el hombre, y que el enemigo de mensaje ha querido dañar el diseño de Dios por medio del pecado en el hombre. El pecado quita la estructura, el pecado quita el diseño, la figura, la forma, la rebelión del hombre, por el pecado que habita en el corazón del hombre. Yo entiendo y pienso que usted debería de valorar lo que Dios hizo en su vida, formándote con la mano, tocándote. Dios ama al ser humano como Dios ama a cada individuo en la tierra. El hombre tiene valor, usted vale para Dios, usted no es cualquier cosa. El enemigo del mensaje, como sabe que está ya perdido, no quiere que el hombre alcance la salvación. El hombre no quiere entender lo precioso que es en la mano de Dios. Y por eso en esta mañana hemos iniciado dándote esa pincelada para que tú entiendas el valor que tú tienes y el privilegio para el cual Dios te hizo. Con sus manos y sopló aliento de vida. Y ese aliento de vida, tarde o temprano, tiene que volver a Dios. La Biblia registra claramente que el espíritu del animal vuelve a la tierra. El espíritu del hombre, según cómo vivió aquí en la tierra, su camino vuelve a Dios. Y aquí Dios hace una interrogancia a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mi discípulo. Si permanecen en la palabra de Dios y permanecen obedeciendo la palabra de Dios, serán verdaderamente mi discípulo. Y conocerán la verdad, le dijo Jesús. La verdad os hará libres. No conocer la verdad, dicho de Dios, los preceptos de Dios, que Dios quiere que el hombre haga para que camine rectamente. Por eso le dijo, para conocer la verdad, y la misma verdad no va a ser libre. Que cuando usted no esté la verdad, usted está ciego. Usted está ciego porque no conoce la verdad. Usted anda errante porque no conoce la verdad. Ellos habían creído ya al seguir a Jesús. Y hablando claramente, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Porque yo no entendía. Así hay personas que no entienden de la esclavitud que están. Yo camino, yo ando, tengo libertad para hacer lo que yo quiero, pero no quiere paz, no quiere descanso, no quiere libertad en su alma. Entonces, por eso Jesús les habla claramente a este remanente, y ellos hacen la arrogancia, como nosotros vamos a ser libres, si jamás nosotros hemos sido esclavos de nadie.
Sodoma y Abraham. Ellos conocían la ley, ellos conocían todo, pero no entendían que no estaba en el cielo, no entendían que estaban caminando en mal. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Donde el hombre anda sin Dios, anda sin ser guiado por Dios, el hombre anda errante en la vida y anda ciego en la vida. Y por eso Jesús le habla claramente de esta manera, para que ellos entendieran que no estaban mal. Ellos eran conocidos como maestros de la ley, los sacerdotes conocían la ley mosaica, pero no conocían el régimen de la palabra que Dios por medio de su Hijo traía para que ellos fueran libres, salgan de la esclavitud, porque que todo aquel que practica el pecado es esclavo. Como así varón esclavo, sí, como aquel que anda sin Dios viviendo una vida apartada de Dios es esclavo. Cuando el hombre vive una vida de alcoholismo es esclavo del pecado, es esclavo del alcohol. Cuando el hombre vive una vida de vicio, es esclavo del vicio. Cuando el hombre vive una vida depravada, es esclavo del pecado. Bendito sea Jesús. Usted quiere ser libre, pero no puede porque está atado en el pecado. Todo aquel que vive una vida sin Dios, que practica el pecado, la misma Biblia lo declara. Todo el que practica el pecado del diablo, dice la Biblia. Personas que no les gusta que le hablen de esta manera porque creen que lo está jugando y lo está condenando, pero verdaderamente la Biblia no lo dice. Todo aquel que practica el pecado del diablo, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque la obra de Satanás el hombre está manifestando. Si tú tuvieras manifestado la obra de Dios, fuera otra cosa, pero diferente, pero no está practicando la justicia de Dios. Entonces Jesús le habla de esta manera porque ellos estaban ciegos, ellos estaban errantes, y contaba que no bailaran a ley mosaica, que conocieran la ley del mismo Jesús, pero no se aferraban verdaderamente a lo que tenían que hacer. Que ellos decían que conocían a Dios, pero no practicaban la justicia. No hacían lo que la palabra de Dios mandaba hacer. Jamás, ¿qué importa que tú hagas lo que tú hagas? Tú estás ciego, tú necesitas ser libre. Porque la palabra de Dios es la que tiene peso para cambiar al hombre, direccionar al hombre, dirigir al hombre. La palabra de Dios es la que limpia al hombre, restaura al hombre. La palabra de Dios es la que cambia la vida del ser humano. La palabra de Dios te ilumina el camino para que usted entienda, para que usted pueda ver cuál es el camino que usted está siguiendo. Porque la obra que tú estás haciendo, como digo vecino, debe entender que tú no estás predicando la verdad, no estás predicando la justicia. Es tu obra que te delatan quién tú eres. Porque el hombre quiere vivir justificándose, pero no quiere arreglar su vida con Dios, no quiere acercarse a Dios. Solo aquel que vive apartado de Dios y Dios es esclavo del pecado. Porque la obra de la carne, la obra de la concupiscencia, sube la maldad que hay en el corazón del hombre se manifiesta. Es la palabra de Dios, amado amigo, decirlo, que te puede cambiar, que te puede restaurar. Es la palabra de Dios que te puede limpiar. Solamente la palabra de Dios que te puede ser libre de la esclavitud del pecado. El hombre vive justificándose para no volver a Dios, no acercarse a Dios. Si Dios te está llamando, amado amigo, decirlo, y hace mucho tiempo que quiere cambiarte, quiere restaurarte, quiere transformarte. Entonces tú estás haciendo cosas que a Dios no le agradan, y por eso en esta mañana Él te está diciendo el tiempo de cambiar, el tiempo de ser restaurado. Es que la palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios trae la verdad. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, usted viene a darse cuenta que verdaderamente usted está mal. Vencido porque uno cree que Jesús lo pelearon, lo perseguían para matarlo, porque el lenguaje de Jesús no lo entendía. Hay gente que no entiende el lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Anda buscando respuesta. ¿Cómo puede ser cambiado? ¿Cómo tú también, como digo, vas a ser cambiado? Si tú nunca te atreves a preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres de ti. El hombre tiene un fin aquí en la tierra. Bendito sea Jesús. Hay un propósito aquí en la tierra. El hombre no está aquí en la tierra solamente para comer, para beber, para morirse y ya. Hay un propósito de parte de Dios para con el hombre. Amado amigo, tú no te reproduciste, no creciste, no te desarrollaste para tú hacer trabajo aquí en la tierra. Pero hoy Dios te está diciendo, es mi palabra que te puede servir, es mi palabra que te puede restaurar, es mi palabra que te puede limpiar del pecado, mala conducta, pensamiento corrompido. ¿Cómo tú vas
sea enemigo libre. Si tú no permites que Dios trabaje en tu vida, si tú no permites que Dios trabaje en tu corazón, Dios tiene que sacar todo lo sucio, lo viejo que hay en el corazón, toda la inmundicia que hay en el corazón. Dios quiere lavarte con su sangre. Su palabra te quiere limpiar. La palabra de Dios te quiere restaurar. La palabra de Dios puede quebrantar la cadena. No importa cuántos millones de años tengan los huesos en el cementerio, pero Dios lo levanta si tiene que hacerlo. Él da vida. Bendito sea Jesús. Cristo quiere quedarse y morar en tu corazón. Varón, como yo soy esclavo. Soy esclavo de la mentira. Eso es esclavo del pecado. Cuando tú no puedes vivir la vida, Señor, no es mentira. Cuando tú eres esclavo, cuando tú no puedes vivir sin el alcohol, lo dicho, tú eres esclavo. Esclavo, tú no puedes vivir sin 3, 4 mujeres, tú eres esclavo de la prostitución, tú eres esclavo de la mentira, del engaño, hermano mío. Que no tiene libertad. Tú quieres que alguien te ayude, pero tú no dejas que Dios te ayude. Lo que pasa es que hay personas que se aferran. El día que comen bien, Dios está con ellos. No buscan a Dios de bienestar, porque comieron bien. Ese es el reverso de ellos. Para ellos eso es buscar a Dios. Calla a Dios que tú le des permiso a Cristo que cambie tu vida. Calla a Dios de las mañas que tú estás viviendo. Calla a Dios que vivir una vida apartado del pecado y agradando a Dios. No al diablo y el pecado. Agradarle a Dios es vivir una vida apartada para Él. Él no quiere que tú sigas siendo esclavo del pecado. Quiere que tú limpies tu corazón, la raíz de amargura. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre, amado amigo. Conoceré a Jesús, tú serás libre. Porque la misma palabra de Dios que te enseña, te guía. La misma palabra de Dios que te dice que tú estás caminando mal. Es como alguien que le están engañando en estos precios hasta que un día se da cuenta, porque no sabía que yo estaba siendo engañado en esa área. Ahora ya yo desperté, ya yo entiendo, ya yo comprendí la verdad. Que me estaban engañando, me estaban cobrando más de la cuenta, estaban burlando de mí. Y ahora yo lo entiendo. Así es cuando el hombre conoce la palabra de Dios. Cuando el hombre busca la respuesta, está en la palabra de Dios. La respuesta de tu vida está en la palabra de Dios. La respuesta del sentido de tu vida está en la palabra de Dios. El sentido de la vida no está en el vicio. El sentido de la vida no está en la brujería. El sentido de la vida no está en el amigo, en papi y en mami. El sentido de la vida está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es que tiene peso y poder para levantarte, de romper la cadena. La palabra de Dios te limpia, te hace libre de la esclavitud del pecado, de la injusticia. La palabra de Dios es la respuesta en el mundo. La ciencia se pregunta cómo fueron hechos los cielos y la tierra. Que la palabra es que está la respuesta cómo el mundo fue creado. El mundo no se acaba para los que se mueren, eso es mentira. Sáquese ese veneno de la mente. El mundo nunca se termina para el que se muere. Todo porque muchos lo dicen, porque usted se murió ya, usted no vuelve a la tierra. Usted pasó de este mundo a otro siguiente nivel. Usted pasó de este mundo, no hay limos, no hay purgatorio tampoco. Usted pasó de este mundo, según usted haya vivido aquí en la tierra, en un lugar a cual muchos no quieren ir, pero tampoco hacen el esfuerzo para ir al cielo. La respuesta de todo está en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios te puede ser libre. Dios quiere romper esa barrera. Lo que pasa es que no quiere humillarse ante Dios. Así hay gente que no acepta la palabra, mueve la cabeza, pero no acepta la palabra de Dios. Por eso tú estás viviendo consecuencias en el sacrificio de Cristo, que derramó su sangre en la cruz de Calvario. Es que la uno u otra, el hombre tiene que venir a los pies de Cristo. Gracias a Dios, amado, en esta mañana. Gracias, Jesús, en este día que tú nos has dado y nos has regalado para bendecir, Padre amado, bendecir la vida de cada oyente, de cada persona. Y en este precioso día, y en nombre de Cristo, porque queremos que tú le abras la puerta de tu corazón, Jesús.